Gracias, presidente. Un saludo a la representación nacional y a la ciudadanía que nos sigue. Presidente, yo quisiera empezar estas palabras recordando a Manuel González Prada. Él, al evaluar unos momentos más críticos de nuestra historia, que fue la Guerra del Pacífico, hacía la siguiente evaluación. En el momento supremo de lucha, no fuimos contra el enemigo un coloso de bronce, sino una agrupación de limaduras de plomo. No una patria unida y fuerte, sino una serie de individuos atraídos por el interés particular y repelidos entre sí por el espíritu de bandería. Esta crítica de González Prada es recordada hasta hoy por lo certera y lo dura que fue. Y cabe en este espacio, presidente, preguntarnos qué irán de nosotros las próximas generaciones. ¿Cómo evaluarán estos tiempos los historiadores? Se calcula que 70.000 peruanas y peruanos han muerto a causa del COVID-19 a la fecha. Pensemos lo que significa esa cifra. 70.000 peruanas y peruanos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación calcula que en los 20 años de periodo de violencia generado por el terrorismo murieron 70.000 peruanos. 20 años de violencia equivale a 6 meses de pandemia. Presidente, reflexionemos lo que eso significa a nivel de las familias peruanas, lo que eso significa a nivel de nuestras comunidades. Y al dolor, al duelo, al trauma que implica toda esta situación, se tiene que sumar la incertidumbre y la angustia de la peor crisis económica que hemos pasado en décadas. Y a eso, presidente, la ciudadanía suma la lóbrega certeza de una clase política dividida. Ejecutivo y Congreso enfrentados en el momento más crítico de nuestro país en décadas o tal vez incluso desde su inicio como república. A la crisis sanitaria, a la crisis económica, sumamos ahora una grave crisis política. Y yo me vuelvo a preguntar cómo nos recordará la historia. Nadie que escuche los audios puede quedar indiferente, y creo que ahí existe amplio consenso. ¿Ese es el entorno presidencial? ¿Ese es el liderazgo que merecemos los peruanos en esta crisis? La palabra vergüenza no alcanza para describir lo que sentimos cuando escuchamos esos audios. Pero, presidente, esa vergüenza, esa indignación no es suficiente para una vacancia presidencial. Recordemos lo que dice el Tribunal Constitucional sobre esta figura. La vacancia por incapacidad moral no podría significar en el más alto cargo de la nación pueda quedar vacante como consecuencias de mayorías. Ello sería atentatorio del principio de razonabilidad, pudiéndose presentar supuestos absolutamente inaceptables en un Estado social y democrático de derecho. La vacancia por permanente incapacidad moral no es simplemente la suma de votos en un Congreso. ¿Qué dice la moción de vacancia? En su considerando 31, imputa al presidente contravenir la Constitución. Entonces nos encontraríamos ante un supuesto de infracción constitucional. Se le ha imputado también una serie de delitos, entonces correspondería la figura del antejuicio. Se ha señalado también lapsus lingüísticos que a veces revelan más que estaríamos ante una censura del presidente. Presidente, no existe la figura de la censura presidencial. No basta con perder la confianza en el presidente para que pueda aplicarse la figura de la vacancia.
Y es importante, presidente, recordar el artículo 117 de la Constitución. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver inconstitucionalmente el Congreso y por impedir la reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Esto significa que no merecemos conocer la verdad como país? Por supuesto que no. Las investigaciones en sede parlamentaria deben continuar porque este es un tema de interés público. Y en paralelo, las investigaciones en el Ministerio Público, en la Fiscalía, también deben de seguir. Y están siguiendo, y como hemos visto en los últimos días, el Ministerio Público está tomando muy en serio su trabajo. Presidente, nos encontramos a 7 meses de las elecciones y a 10 meses de que tanto el Ejecutivo como el Congreso... Culmine con esto. Gracias, presidente. A 10 meses. Y yo me repito la pregunta, ¿cómo queremos que nos evalúe la historia? Como aquellos que enfrentaron valientemente, como muchos colegas lo están haciendo en sus regiones, la inmensa crisis social desatada, como aquellos que se unieron para enfrentar la crisis económica, como aquellos que investigaron para poner de una vez fin a la crisis moral que se vive en muchos espacios del país, o queremos que nos recuerden como aquellos que en el peor momento de nuestra historia, a punto de llegar al Bicentenario, siguieron divididos y siguieron con estas peleas que han caracterizado nuestra República. Presidente, habrá un Manuel González Prada en algunas décadas juzgándonos y evaluando lo que hemos hecho, y yo espero que estemos a la altura del momento histórico. El voto de la bancada del Partido Morado será expresado por los voceros, pero queda claro por nuestra actuación y por lo que hemos señalado en estos días, que no consideramos que existan los argumentos jurídicos o políticos para que ésta se lleve adelante. Muchas gracias.